Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el honor de recibir al doctor Ricardo Aceves, quien nos presenta el tema. Es sobre recolección de residuos, pero Ya no los puede desde poner. Desde el punto de vista sistémico. Muy bien. Sí. El doctor es doctor en ingeniería por la UNAM y también hizo su maestría acá. Maestría y doctorado. Acá. Entonces, bueno, pues nos da mucho gusto que cierre, ¿no?, la última presentación del 11º seminario de pensamiento sistémico y análisis de sistema. Y vamos a, cuando se suba la ponencia por YouTube, le vamos a pedir a los que lo escuchen que se pongan en contacto, si es su deseo, a través de su correo electrónico. ¿Está de acuerdo, doctor? Pues gracias. Adelante. Bien. Bienvenido. Gracias. Bien, vamos a iniciar. Miren, es un problema muy común la gestión integral de los residuos. Básicamente, pues es desde la generación, estimar la generación, hasta poder determinar el sitio de disposición final. Dentro de todo ese proceso hay distintas etapas que las vamos a ver, pero algo importante es que la investigación de operaciones puede apoyar mucho la toma de decisiones en este tipo de temas. Y aquí yo lo estoy tratando de ver desde un enfoque integral, digamos un enfoque de sistemas, en donde se tienen decisiones estratégicas, decisiones tácticas y decisiones operativas. Y en cada uno de esos niveles, la investigación de operaciones aplica para los distintos problemas. Vamos a iniciar. Dice, pues como decíamos, la rápida urbanización ha aumentado la cantidad de desechos sólidos tanto a nivel urbano como a nivel municipal. ¿Sí? ¿Qué esta situación que hace? Pues genera contaminación ambiental por las emisiones de dióxido de carbono y desde luego por el metano que se genera. ¿Por qué? Porque muchos de los sitios donde se depositan le llamamos de disposición a cielo abierto, o sea, no existe ningún tratamiento, no se le da absolutamente nada. Entonces llegan, se ponen los residuos, se les mete una capa de tierrita y es todo lo que sucede, ¿sí? Y entonces todo lo que arrojan el dióxido de carbono, el metano y el lixiviados, pues se va a la atmósfera o se va a la tierra. Si hablamos de la gestión integral de los residuos sólidos, pues decimos que es una tarea muy compleja, perdón, que se ha convertido en un problema común en muchos países, no solamente en los de vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque hablamos de que necesitamos determinar una generación y lo que decíamos, por la gran urbanización que se ha tenido, está incrementado. Necesitamos un almacenamiento de esos residuos, necesitamos una recolección, una de transferencia y transporte o separación, una separación y desde luego la disposición final. Entonces, dentro de este proceso hay que tomar decisiones, ¿sí? Hay que comprar vehículos, hay que ubicar el sitio de disposición final, hay que ubicar el sitio de transferencia, el de separación, hay que hacer rutas de recolección. Entonces, hay una gama de posibilidades, por ejemplo, para las herramientas o las técnicas o los modelos de investigación operaciones. Algo interesante desde el punto de vista de la planeación es ver a esta gestión integral como un sistema logístico, ¿sí? Para conocer la interacción entre las distintas etapas, los actores y desde luego la relación con el medio ambiente donde se desarrolla, el medio donde se desarrolla, y poder medir el desempeño en su conjunto. Para analizar la gestión integral desde esta visión, lo podemos ver a través de los niveles de decisión, a los 3 niveles de decisión que se plantea generalmente en la planeación. A nivel estratégico, a nivel táctico y operativo, que nos va a permitir tomar decisiones a largo plazo, a mediano y a corto plazo. Que nos permitirá también ligarlo con las preguntas que normalmente nos hacemos de qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Entonces, desde esta visión nosotros podemos establecer, ¿verdad?, la gestión integral como un sistema logístico, ¿sí? Bien, ¿qué enfoque? O sea, bajo este enfoque, ¿qué es lo que debemos establecer? Por ejemplo, en decisiones estratégicas, que son a largo plazo,
son decisiones que no es fácil cambiar, que son muy costosas de cambiar si es que hay que hacerlo. Pues dentro de la gestión integral, pues está, por ejemplo, los sitios de tratamiento de los residuos, los sitios donde se haga la transferencia y la disposición final, que esos deben tener ciertas distancias de las poblaciones, de mantos freáticos, de bosques, de una serie de características, ¿sí? Otra parte que no podemos dejar y no podemos cambiar fácil es el tamaño de la flota vehicular, ¿sí? ¿Qué tipo de vehículos, qué características? Porque hay que comprarlos, ¿no? Desde luego la tecnología y la clase de tratamiento, ¿verdad? Que se tenga que hacer a los residuos y desde luego el tipo y el volumen de los contenedores si es que vamos a utilizar algún tipo de contenedor para recolectar los residuos. Si hablamos de las decisiones tácticas que son un poco a menor tiempo o que pueden modificarse un poco menos complicado, menos costoso que las estratégicas. Por ejemplo, tenemos la partición del territorio en áreas para la recolección, ¿verdad? Y el diseño de las rutas de recolección. Los tipos de recolección que podemos hacer es por acera, por un punto o por esquina que le llaman, y la ubicación de los contenedores. Esas son decisiones que nosotros podemos modificar sin gran costo y podemos cambiarlas. Y desde luego, pues las operativas. ¿Cuáles van a ser las operativas desde esta visión y para este tipo de problema? Por ejemplo, la asignación de vehículos y tripulación a las rutas de recolección, ¿sí? Definir los días y los horarios de recolección. Entonces, esas son las decisiones desde el punto de vista logístico que deberíamos de tomar en este proceso de gestión integral de los residuos sólidos, ¿sí? Vale. Y lo que les comentaba, pues estableciendo que para cada nivel de decisiones, pues la investigación de operaciones tiene modelos y técnicas para apoyar esta toma de decisiones, ¿sí? Ok, en México, ¿cómo estamos? Pues en México, pues como en muchos países, ¿verdad? La limpieza es responsabilidad o la gestión integral de las áreas públicas y el servicio de recolección es generalmente responsabilidad del gobierno, ¿sí? A nivel nacional se generan diariamente 102.895 toneladas de residuos. Sigue predominando el manejo básico de estos residuos, o sea, nada más la recolección de los residuos y llevar al sitio de disposición, ¿verdad? Y el cual consiste, predominante el manejo básico de los residuos, el cual consiste en recolectar y disponer los residuos en relleno sanitario, desaprovechando aquellos residuos que son susceptibles de reincorporarse al sistema productivo. Entonces no se hace esa pepena, no se ve mucho. Pero en esta gráfica lo que intento establecer es cómo ha crecido la cantidad de desechos a través del tiempo del país. Y desde luego, cómo es la composición, ¿verdad?, de los residuos sólidos que se recolectan de las casas de habitación, ¿verdad?, en las distintas zonas del país, ¿sí? No se ve mucho, pero finalmente el más grande es no alcanzo a ver, pero bueno, ya lo verán ustedes más de cerca, ¿sí? Ok, algo importante es que la legislación, la ley y además de la ley de esta de prevención y gestión integral de los residuos públicos, se establece, o sea, los municipios tienen ciertas atribuciones por ley y una de esas es la recolección de los residuos o la gestión integral de los residuos. Es una de las que tiene como actividad, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa en la mayoría de los municipios mexicanos? Pues no tienen capacidades técnicas ni financieras para poder hacerlo. A lo mejor financieras pudieran tenerlo, pero no saben cómo hacerlo. O sea, no tienen personal capacitado, ¿verdad? Debido al tiempo tan corto de 3 años que dura la administración, pues el sector privado no le entra, no le quiere participar. ¿Por qué? Porque a los 3 años cambia partido, cambia color, como dicen,
y se acaba el contrato. Entonces no quieren arriesgar. Entonces sigue permaneciendo fundamentalmente a cargo de las autoridades municipales, ¿verdad? Con todas las carencias que tienen, ¿sí? Y como consecuencia, ¿qué tenemos? De los 2.456 municipios que tenemos en el país, pues el 90% sí realiza recolección y disposición final de los residuos, pero solamente el 2.5% de ellos realiza algún tipo de tratamientos que hacen recolectar y depositar. Punto. No hay más. Con todo lo que viene, ¿no? Pegado a ello, ¿no? Dice, si bien la mayoría de los municipios mexicanos realizan recolección y disposición final, dice, esto no implica que realicen una gestión integral de los mismos, por lo que el concepto de gestión integral de los residuos sólidos urbanos pues queda muy limitada, ¿no? A solamente recoger y llevar a los distintos tiraderos que se les llaman, ¿no? Ok, como vemos es un problema complejo, es un problema que tiene ciertas aristas, pero que no es complejo, no es, digamos, lo podemos tratar, lo podemos resolver, podemos plantear alguna estrategia de solución. Entonces, hablamos que en México el manejo de los residuos, la gestión integral de los residuos, es insuficiente y inadecuada en la mayoría de los municipios, ¿verdad? Ya que no se cuenta con infraestructura, ¿verdad? Y mucho menos con el personal y el manejo integral que se requiere de estos residuos. Dice que uno de los principales problemas para la gestión integral pues, es la escasez de sitios de disposición regulados, los cuales solo existen en las grandes ciudades. En la mayoría de los municipios lo que tenemos son lo que llamamos tiraderos a cielo abierto y no controlados en la mayoría de los mismos, ¿sí? Y la ubicación pues se hace donde les regalan el terreno o donde tienen chance de llevar a tirar cosas, ¿sí? Otro de los problemas básicos que se presenta en México es la flota vehicular para la recolección, ¿sí? Debido a la antigüedad y a la distribución espacial de esta, ya que las 10 ciudades más grandes del país concentran casi el 70% de los vehículos, ¿verdad? Y a nivel nacional, o sea, 16.000, quedando las demás zonas urbanas o municipios, pues con lo que queda, ¿no? De la diferencia del 100%, quedando con el 23% de los vehículos. Entonces, y además, pues en la mayoría de los municipios son vehículos muy viejos que ya no funcionan como debiera ser originalmente. Si hablamos de las rutas de recolección, pues estas se diseñan sin ningún fundamento científico, ¿verdad? Dejando fundamentalmente la experiencia, su trazo y longitud. Situación que sucede en forma similar tanto en las zonas urbanas como en municipios. Si ustedes tienen la oportunidad de buscar o preguntar por las rutas de recolección aquí de las delegaciones, es lo mismo. Se deja al criterio del que supuestamente conoce por la antigüedad que lleva y ya, párenle, no hay más, ¿eh? No hay nada que se pueda hacer de alguna otra forma. Entonces nos dice que de la misma manera sucede para delimitar las áreas o sectores de recolección. Esta se deja a la experiencia de los administradores. Se estima que en México entre el 45 y el 75% de los materiales que van a parar a los tiraderos, ¿verdad?, es recuperable. Entonces, esto se traduce pues, en una pérdida de oportunidad para la creación de negocios y de empleos. No se maneja nada de eso. Ok, como caso de estudio veamos el municipio de Bacalar. ¿Por qué? ¿Por qué Bacalar? Bueno, tuvimos la oportunidad de ir a hacer ahí ciertos trabajos con la presidencia municipal y uno de ellos fue la recolección, plantearles propuestas, hacerles propuestas de proyectos para ciertas áreas, ciertos sectores que ellos manejan. Y uno de esos fue residuos, recolección de residuos. ¿Por qué Bacalar? Bueno, Bacalar tiene ciertas características, ¿no? Primero, que es un municipio que tiene 160 kilómetros cuadrados, tiene 36.000 habitantes, 57 comunidades, en las cuales 29 son indígenas.
Se considera urbano pequeño por la población, pero rural de acuerdo a las condiciones de urbanización. ¿Por qué bueno, Bacalar tiene ciertas características turísticas atractivas? Y entonces lo que buscan las autoridades pues es desarrollar ese turismo vamos, para mejorar el nivel de calidad de la vida de los ciudadanos por los que llegan y desde luego cuidar el atractivo turístico y la derrama económica que esto provoca. Es un municipio de nueva creación, no tiene muchos años, creo que tiene 7, 8 años, apenas se separó. Fue creado en 2011, ¿sí? O sea, es reciente, antes estaba ligado como Tope Blanco, entonces se separaron y está ahí. Es un municipio turístico, en él se encuentra la Laguna de los 7 Colores, ¿verdad? Del sur, que ofrece un espacio ideal para el buceo, para la natación, para el descanso, y es un sitio muy agradable, ¿sí? También es centrada a ciertas cavernas acuáticas como el cenote azul, por aquí lo vemos. Todos estos son cenotes, ¿verdad? Que están ligados a la laguna. Y también tiene interesantes zonas arqueológicas mayas cubiertas por la selva. Así que apenas se está trabajando. Es fundamentalmente turístico. El empleo en el sector turismo es la principal fuente de ingresos de toda la población, ¿sí? Y la tasa de crecimiento del municipio ha sido muy alta por estas características, ¿sí? Va del 50%. Además, tiene una derrama económica de 400 millones de dólares y según la Secretaría de Turismo esperan 600,000 turistas para el año 2020, ¿sí? También algo interesante es que se encuentra inscrito en el programa de pueblos mágicos de la Secretaría de Turismo, la cual está dirigido a la conservación de la cultura en México, cuyo fondo es crear una oferta turística sanitaria del país. Tienen un fuerte, de no sé cuántos cientos de años atrás, en donde se supone que hay un canal que viene del mar hacia la laguna por donde ingresaban piratas. Y entonces el fuerte es de esa época y bueno, lo conservan y lo tienen y eso le ha dado la posibilidad de entrar al programa de pueblos mágicos. Tiene su interesante. Y por otro lado también está dentro del programa de áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque dentro de la laguna se desarrollan ciertos microorganismos que creo que hay solamente 4 lugares en el mundo en donde se desarrollan y Bacalar es una de ellas, que es lo que hace que se generen estos barreras de coral y barreras de no sé qué tantas cosas, ¿no? Y entonces por eso ha estado también metido al programa de áreas naturales protegidas, ¿sí? Y se cabe destacar que ninguno de estos programas a los que se está inscrito Bacalar, pues hace mención específica de la gestión integral. Pero pues se debe dar por hecho que si esto no lo hacen, pues olvídense, el turismo se viene abajo, la ciudad se viene abajo, la laguna se viene abajo, el atractivo turístico que tienen, pues se viene abajo, ¿no? Simplemente por no tener una gestión, una recolección adecuada para eso. Ok, entonces seguimos. Bien, si hablamos ya propiamente de Bacalar, digamos como diagnóstico, podemos decir que la recolección domiciliaria solo se realiza en la cabecera municipal. O sea, ahí a un lado de la laguna tienen 4 rutas en el centro y una que va más o menos por alrededor, no alrededor, sino a un costado de la laguna. Eso es todo, ¿sí? El método como lo llaman, pues es por acera, o sea, pasa el vehículo, va circulando a baja velocidad y la gente sale y va echando su basura al camión. O los operarios lo van recolectando, ¿no? Cuenta con 2 vehículos compactadores, ¿verdad? Con capacidad de 6.7 toneladas. Los 2 camiones recolectores van directamente a descargar al sitio de disposición final
que está a 9 kilómetros de la cabecera municipal, por lo que no existe una fase de transferencia. O sea, ¿a qué le llamamos fase de transferencia? Digamos que los camiones recolectores, para no sufrir mucho desgasto, tienen que llegar a un sitio intermedio en donde depositen los residuos, exista una forma de compactar esos residuos y luego transportarlos al sitio de disposición final. ¿Cuál es la función de eso? Pues son dos. Una es que no se desgasten los vehículos en caminar 9 kilómetros adicionales a su ruta y que el sitio de disposición tenga una vida útil más grande, más amplia. ¿Por qué? Porque al meter compactados a presión los residuos, pues ya ocupan mucho menos espacio, ¿sí? Y entonces le da más vida útil al relleno sanitario. Entonces, al no haber sitio de transferencia, pues tampoco tiene una fase de transporte. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene que haber ciertos vehículos, no sé si han visto por acá los vehículos, estos grandototes, los sitios de transferencia, pues es lo que hacen, ¿no? Compactar, meter ya compactado y llevar al sitio de disposición final. Entonces, esta es una forma de hacer transferencia muy sencilla, muy simple, ¿verdad? El camión descarga, este es un remolque compactador, el mismo remolque compacta, y luego se lleva, una vez que está lleno, se lleva al sitio de disposición final. En cuanto al sitio de disposición final, tiene un relleno sanitario que llamamos tipo C, que se encuentra en uso, tiene un área aproximada de 3 hectáreas y recibe aproximadamente de 10 a 11 toneladas diarias, ¿sí? Que se hacen solamente en la cabecera municipal. Está localizado a 9 kilómetros de la cabecera municipal, ¿verdad? Y por lo cual los camiones tienen que recorrer, los recolectores tienen que hacer eso. Se opera desde el año 2010 y se considera que tiene una capacidad de remanente del 10%. O sea, ya se les iba a acabar en esa época. ¿Por qué? Porque no hay compactación. Está provisto de una laguna de lixiviados, pues la verdad es que es muy pequeñita, ¿verdad? Pero los gases, pues los echan, no los usan para nada, ni siquiera los queman, sino los dan directos a la atmósfera, ¿no? O sea, el metano. En ese tiempo nos decían que se encontraba en construcción una celda para ampliar la capacidad de captación de 1.5 kilómetros y otra laguna de lixiviados para 1.800 metros cúbicos. Ya era una buena ampliación. En el municipio, como solamente se recolecta en la cabecera, pues en las localidades no hay nada de eso. ¿Qué hacen en las localidades? Pues hay muchos lugares que le llamamos tiraderos clandestinos o sitios de disposición final clandestinos, porque no hay ningún control sobre ellos. Simplemente la gente lleva su basura y la tira y no hay más. Si son barrancas, son cuevas o algún sitio por ahí medio que saben que nadie va a protestar y van y dejan los desechos. Y entonces encontramos un montón de sitios de ese tipo. ¿Por qué? Porque además el municipio, las autoridades, pues no les dan ¿cómo se llama? No les dan servicio a esas comunidades, ¿no? Entonces visitamos 14 de esos tiraderos en conjunto, una superficie de 27.600 metros cuadrados, casi 27 hectáreas, y se encuentran actualmente en uso. Se han generado por la falta de servicio en las localidades fuera de la cabecera municipal. Entonces aquí están ubicados en el mapa los 14 sitios que visitamos, que son localidades del propio municipio. Okay. Bueno, entonces ya vimos que las deficiencias que se tienen, si bien hacen recolección, pues solamente lo hacen para la cabecera municipal. Y pues nada más lo que hacen es recolectar y llevar al sitio de disposición final. No se hace ningún tratamiento intermedio. ¿Y eso qué provoca? Bueno, pues lo que vimos, pues que el sitio que tenían de 3 hectáreas, pues ya le quede una vida de un 10% y que tengan que ir ampliando y seguir ampliando y seguir ampliando. Y como la basura nunca se acaba, pues un día vamos a hacer puro tiradero en buena parte de los municipios, ¿no? Y con la contaminación que se tiene. Ok, entonces, si vemos
La gestión integral en Bacalar como un sistema logístico que tiene 3 niveles de gestión, ¿verdad? En donde se deben tomar decisiones desde el punto de vista estratégico, táctico y operativo para que el sistema funcione. Entonces, si vamos al punto de vista estratégico, lo que decíamos, son decisiones que no se pueden modificar fácilmente o que son muy costosas. Entonces, ¿qué requiere Bacalar como, como resolver desde este punto de vista estratégico? Bueno, pues Bacalar lo que requiere es determinar la ubicación de una estación de transferencia para ampliar la vida útil de su sitio de disposición final, realizar algún tipo de separación, si allá hay materiales que se pueden vender sin mucha complicación, definir el equipo de compactación o la capacidad del nivel de compactación, no la capacidad del equipo de compactación, así como el transporte que va a enviar de ese sitio de transferencia al de disposición final. Y desde luego la adquisición de los vehículos de recolección nuevos, no nuevos, adicionales que requiera para atender más comunidades. Y desde luego todo esto bajo el objetivo de minimizar los costos de operación y aumentar el tiempo de vida del sitio de disposición final. Desde el punto de vista táctico, ¿qué se requiere para Bacalar? Pues tomar decisiones respecto a la partición del territorio en áreas para la recolección, el diseño de las rutas de recolección y el tipo de recolección que se haga en la cabecera y en las localidades, porque puede ser diferente, ¿sí? Así como si es necesario contenedores, pues dónde ubicarlos, ¿no? Bueno, y desde el punto de vista operativo, pues vamos aquí, ¿qué es lo que comentábamos? Bueno, pues es la asignación de los vehículos que se requieren, de acuerdo a la generación de residuos que se tengan, ¿verdad? A las distintas rutas, y así como los días y los horarios de esa recolección. Entonces, considerando que la investigación de operaciones cuenta con herramientas para hacer todo eso, pues pudiéramos plantear esto, ¿no? Que desde el punto de vista estratégico, pues podemos utilizar modelos de localización en redes para determinar la capacidad del equipo de compactación, pues con una buena estimación de la demanda se puede tener. Para la capacidad de transporte de los residuos, pues igual que una estimación de la demanda, los vehículos recolectores igual. Para el nivel táctico, pues podemos, la partición pues tendrá que hacerse con una buena estimación de la demanda. El diseño de las rutas de recolección, pues con modelos de redes, los tipos de recolección, si es por acera, pues con el cartero chino, si es por punto fijo o por esquina, con el agente viajero, y desde luego la asignación de vehículos y días y horarios, pues con el modelo de asignación y con la calendarización. O sea, se tienen las herramientas como para poder plantear esto desde esta perspectiva, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la metodología que se hizo para la localización de la estación? Nos vamos a decisiones estratégicas. ¿Qué es lo que requiere? Ya tiene ubicado el sitio de disposición final. Entonces ya no requerimos uno. ¿Qué no tienen? Pues una estación de transferencia. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder ubicar una estación de transferencia que desde luego va a tener pues, ciertos olores, va a desprender ciertos lixiviados, va a desprender ciertos gases y entonces pues, tiene límites, o sea, tiene ciertas restricciones para poderlo ubicar. Bueno, entonces hablamos de que la localización de la estación de transferencia pues la vamos a determinar a través de algunas zonas factibles, analizar a los centroides para la zona factible y acotación de los posibles lugares candidatos para ubicar. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso se hizo de 3 distintas
utilizando tres distintos modelos. Dos fueron ubicar centros de gravedad para la población, para la generación, para los negocios que producen, que están en Bacalar y que producen los residuos, para la población que genera y desde luego para las vialidades. ¿Por qué para las vialidades? Porque son los caminos que nos van a permitir conectar o generar nuestra red para poder ubicar las distintas cosas. Y por último, con estos tres centroides, trazar la red y entonces con la localización de un centro absoluto en la red, ubicar el sitio en donde debe estar la estación de transferencia. Con eso lo podemos ver. Si vemos desde la generación por parte de los negocios y la generación por parte de la población, pues como un aspecto de justicia espacial, ¿no? Si vemos la cuestión de vialidades, pues podríamos verlo como un aspecto de eficiencia espacial, o sea, por dónde nos vamos. Y desde luego, al integrar estos tres modelitos en una red, pues podemos hablar de la justicia y la eficiencia espacial, ¿sí? Pero, pues aquí vamos a utilizar tres modelitos. Unos de localización por el centro de gravedad, para los negocios, para la población y para las vialidades. Y luego con estos centros de gravedad, pues vamos a ubicar el centro absoluto de la red. Para ubicar, acuérdense, la estación de transferencia, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues la población y los negocios están tanto en la cabecera como en las distintas localidades con las que se pretende trabajar. Y entonces, estos centros de gravedad pues van a estar dispersos, si lo vemos desde el punto de vista geográfico, ¿sí? Estas vialidades pues van a permitirnos poder armar nuestra red para poder ubicar el centro absoluto de la red con base en estos, ¿verdad? Y poder decir, la estación de transferencia puede estar en este sitio, ¿sí? Bien. Dice que la región factible para la localización de la estación de transferencia se acotó a dos vialidades que cortan la zona factible, ya que parte de estas cruzan con cuerpos de agua, zonas propensas a inundaciones o áreas naturales y existen establecimientos, algunos ranchos. Y la localización de la estación de transferencia no puede estar a menos de 500 metros de la población, ¿sí? Y como resultado, pues nos da, de acuerdo a la gráfica que vamos a ver, la figura que vamos a ver, bueno, es una ubicación con estos términos, ¿sí? Si lo vemos así, bueno, este primer círculo son los 500 metros y el amarillo es a 1 kilómetro. Entonces, lo que tenemos son tenemos tres vértices, ¿verdad? Como nuestra área factible, con los centroides que armamos. Y en consecuencia, pues lo que necesitamos es dónde ubicamos, dónde va a ser el centro absoluto de esta red, ¿sí? Y lo que hacemos es, bueno, ubicar el centro absoluto, ¿verdad? Y, bueno, pues el centro absoluto nos dio por este lado, ¿sí? A ese centro absoluto se le hicieron estas pruebas de a 500 metros a 1 kilómetro, y bueno, pues la población más cercana estaba cerca de 1 kilómetro. Entonces se ubicó ahí, se sugiere ahí ubicar el centro de transferencia. Además, son las carreteras principales, que va desde Chetumal hasta Cancún. Entonces, pues es la carretera para transitar, para movernos. Recuerdan que el sitio de disposición final se encuentra por acá. Entonces, ya no hay necesidad de andar desde acá, desde Bacalar, 9 kilómetros para llegar al sitio de disposición final. Igual, las otras localidades que están en estos puntos rojos, que son las que van a participar, pues tampoco ya tendrán que mover sus vehículos hacia ese punto de disposición, sino tendrán que venir a este, que es más cercano, y entonces ya este moverá al
sitio de disposición final. ¿Sí? Ok, para determinar la capacidad de ese equipo de compactación, pues se requirió calcular la generación de residuos total de la población, considerando solamente las localidades con mayor población y cercanas a la cabecera municipal. En consecuencia, la capacidad de procesamiento del equipo de compactación deberá ser al menos de 30 toneladas para atender la demanda correspondiente. Okay. ¿Cuáles son las localidades, además de Bacalar? Pues son las que tienen mayor cantidad de población. Miren, por ejemplo, Pedro Santos ya solamente tiene casi 600 habitantes. Las otras ya son muy pequeñitas y están muy alejadas. Y es la cantidad de residuos que genera cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, hablamos de que generan aproximadamente 26 toneladas. Entonces, con un equipo de compactación de 30 toneladas, pues es suficiente para atender por ahora a estos, incluido Bacalar, que es la cabecera municipal. ¿Sí? Ok, el transporte, bueno, pues si tenemos una estación de transferencia necesitamos mover esos residuos compactados al sitio de disposición final. Y entonces, pues necesitamos determinar igual la capacidad, ¿verdad?, de la estación de transferencia, el equipo compactador y desde luego, pues, el vehículo con que transportar. Y entonces lo que se determinó fue un tractocamión, ¿verdad?, con dos góndolas, cada una con capacidad de 10 toneladas. Lo que cargan una, pues la otra va y deja, regresa, y así se van turnando en ese sentido, ¿no?, al sitio de exposición. Okay. Vehículos recolectores. Acuérdense que estamos en decisiones estratégicas. Entonces, definida la generación, ¿verdad?, se supone que los turnos que vamos a realizar por día, los días de trabajo, la densidad de la basura de las localidades y la cabecera municipal. Entonces, la siguiente tabla se presenta la capacidad que tiene el municipio para prestar el servicio. O sea, el municipio que tiene 2 vehículos recolectores de esta capacidad cada uno y una camioneta, una pick-up. Y entonces, de acuerdo con la capacidad, pues solamente tiene para recolectar 14.4 toneladas. ¿Sí? Y veíamos que se estaban generando, ¿cuántas? Están generando 26 toneladas. ¿Sí? Entonces, no hay capacidad. Entonces, ¿qué se requiere? Bueno, pues en la siguiente tabla se hace una estimación para poder determinar cuántos vehículos recolectores se requieren de esa capacidad, de 6.7 toneladas, casi 7 toneladas. ¿Sí? Y en consecuencia, los vehículos que se requieren, pues por los turnos y por los horarios que van a manejar, pues son 3 camiones recolectores, de los cuales el municipio ya tiene 2. En consecuencia, pues solamente se requiere uno comprar, ¿no?, adicionalmente. ¿Sí? Entonces, como decimos aquí, okay, se requiere adquirir un solo vehículo recolector de carga trasera, por esto compactador hermético, con esta capacidad, ¿verdad? Y este vehículo pues es adicional a los 2 con los que cuenta el municipio. Con este vehículo, con este tipo de vehículos compactadores herméticos, pues se reduce la flota operaria del vehículo y desde luego los costos generales de operación. Ya no son tan caros, ya no es necesario recoger. O sea, como van compactando, pues es fácil, pueden recolectar más basura, ¿no?, en ese sentido. Para la zonificación se dividió el área de estudio en regiones más pequeñas para la propia recolección, considerando la cabecera y las localidades con mayor población. Eso es lo que decíamos, ¿no?, las localidades que se consideraban. Para esta partición, la zonificación se realizó utilizando un módulo de participación de Transcat. Ya lo tiene Transcat, por el cual se divide las zonas de estudio con base en población, áreas, longitudes o cualquier otra característica común entre las distintas áreas. Y entonces se utilizó la capa de polígonos vectoriales, ¿verdad?, representando las manzanas como atributo de la población, o sea, esto es lo que se utilizó, y
lo que nos dio como resultado, por ejemplo, se hizo partición de 4, 5, 6 y 7 distritos y se determinó cuál era la mejor opción, ¿verdad?, para el ruteo con base en la extensión, la cantidad de residuos que se van a recolectar y divisiones naturales, ¿no? Entonces se determinó que la de 5 distritos era la más adecuada. Entonces la de 5 distritos es esta, ¿no? 6, perdón. ¿Sí? Esta, la de 5 distritos. ¿Sí? Entonces, bajo ese esquema se va a trabajar. Ok, para el diseño de las rutas de recolección. Dice que de la teoría de grafos para problemas de ruteo y recolección, los modelos llamados del agente viajero, el de ruteo por vehículos, el de ruteo por arcos, o el cartero chino, son los que funcionan bien para este tipo de problemas, ¿no? Y entonces, con el uso de esto, pues, se pretenden obtener las rutas de recolección de los residuos que hagan eficiente el servicio en el sentido de cobertura, distancia de viaje y tiempos de recolección, ¿sí? Con el fin de minimizar los costos de operación e infraestructura necesarios para atender la recolección de los residuos sólidos urbanos en el municipio de Bacalar, fundamentalmente. Entonces, la metodología para el diseño del sistema de rutas para la recolección de los residuos en el municipio de Bacalar se formó de dos, lo conformamos de dos maneras, ¿no? Una es para las rurales y para la cabecera municipal. Para las rurales, ¿qué pasó? Para las localidades, ¿qué pasó? Pues en cada localidad se determinó, ¿verdad?, qué tipo de recolección se iba a hacer. Se consideró que se hiciera de recolección por punto fijo, o sea, que se determinaran sitios de parada para poder, donde el camión iba a parar, iba a detenerse y la gente iba a acudir a esos sitios para recolectar su basura, ¿sí? Dado que no tenían servicio, pues lo que les llegara sería bueno, ¿no? Y un poco, pues para cubrir más localidades, se propone esa forma de recolección. Y para eso nos sirve el cartero chino, ¿sí? Pero bueno, pues tenemos que trazar las vialidades, la cuadrícula de la localidad, ubicar los sitios o los puntos donde se tiene que detener el camión y desde luego que la gente no tenga que caminar mucho, ¿sí? Propusimos que los sitios cubrieran un área de 100 metros máximo, o sea que la gente tuviera que caminar 100 metros para poder acudir a un sitio donde iba a detenerse el camión, ¿sí? Bueno, eso sí. Para la cabecera municipal, como ya tienen recolección y están acostumbrados a que el camioncito vaya circulando y la gente salga y deposite su basura en el camioncito y esto vaya en un continuo, bueno, pues ahí se decidió trabajar con el modelo del cartero chino, que es el que aplica la recolección por arcos, el recorrido por arcos, ¿sí? Bueno. O sea, en las localidades hicimos un microrruteo, que le llamamos ese, al de la gente viajera. Pero después había que integrar las distintas localidades en una ruta para un vehículo. Entonces hablamos de un macrorruteo. Y el macrorruteo se hizo con el modelo de ruteo de vehículos, considerando una especie de ventanas de tiempo. ¿Por qué? Por los horarios en donde los días y los horarios donde se iba a recolectar en las localidades y el tiempo que se iba a tardar en cada una de esas localidades, ¿sí?, en recolectar. Entonces, como eran 19 localidades en distintos lugares, bueno, pues no un solo camión podía recorrer todas, ¿no? Sino habría que, de acuerdo a las zonas, había que delimitar cuántas localidades iba a visitar y entonces teníamos que usar un modelito con esas características, ¿no?, de ruteo, de ruteo de vehículos, pero algo como parecido a ventanas de tiempo, ¿no?, porque pudiera asemejarse a ventanas de tiempo, ¿no?, porque
porque tenía que llegar a una localidad, detenerse, hacer el recorrido en la localidad y luego regresar a otra localidad. ¿Sí? Entonces, por eso lo hicimos. Bien, dentro de la cabecera municipal, pues igual se establecieron rutas, pero ahí fue más fácil porque pues, lo único que teníamos que recorrer, o lo único que se tiene que hacer es recorrer la zona urbana, que está bastante bien organizada, y trazar las rutas, o definir las áreas de recolección y trazar las rutas, ¿no? Y como era recolección por arcos, pues con el cartero chino, dependiendo de la capacidad y del área. Acuérdense que hemos estimado antes áreas para recolectar servicios, para recolectar la basura, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual, bueno, ya se los comenté, ¿no? Entonces, de acuerdo con cada localidad y el tipo de recolección que se presta, se utiliza cada uno de estos modelos para diseñar la cobertura y el recorrido de las rutas de recolección. Y entonces, ¿qué tenemos? El microrruteo, ¿sí? Más el macrorruteo, pues nos va a dar el diseño de las rutas de recolección, ¿sí? El macrorruteo requiere antes de el microrruteo en las localidades, ¿sí? Y de la ubicación de las paradas y de la ubicación de los sitios donde va a detenerse el vehículo. Bien. Microrruteo, es decir, en este proceso se trazan las rutas de recolección domiciliaria. Para ello se utilizan los modelos del cartero chino y de la gente viajera. Entonces, en las zonas, en las localidades fuera de la cabecera municipal, usamos la gente viajera. No se pretende usar la gente viajera, se recomienda usar la gente viajera. La siguiente tabla muestra la propuesta que se hizo para las diferentes localidades y el modelo utilizado. Entonces vemos que para Bacalar, pues no es más que el ruteo por arcos, porque ya tienen esa forma de hacerlo. Y cambiarlos, a lo mejor la gente va a protestar. Y para todas las demás localidades, pues la gente viaja. ¿Sí? Recolección por parada. Para el microrruteo, acuérdense que necesitamos ubicar dónde se va a detener el vehículo y que la gente pues no tenga que caminar más de 100 metros para poder llegar, porque si no, bueno, la gente va a protestar o al menos pues dar un buen servicio, ¿no? ¿Sí? Y para este microrruteo se modeló con el problema del agente viajero. Sin embargo, antes se tuvieron que proponer las paradas por medio del modelo de cobertura. La metodología se muestra en la siguiente figura. Entonces, tenemos las tres etapas en donde obtuvimos el ruteo, ¿verdad? Pero para el agente viajero, para las localidades. Ya lo verán ustedes más de cerca, más detalle. Ok, para esto, ¿qué fue? Pues se trazó la cuadrícula de cada una de las localidades, se establecieron los domicilios, ¿verdad? Estos moraditos en donde había casas habitación, se estimó la demanda de cada uno de ellos, ya se tenía la demanda de la zona, y entonces se propusieron en los cruceros, ¿verdad? Los verdes, que casi están en todos los cruceros, como las paradas factibles. O sea, si lo vemos como red, pues son los nodos de la red. Pero no en todos los nodos nos íbamos a parar. Recuerden que teníamos posibilidades de manejarnos a 100 metros con una distancia, ¿no? Y entonces ya manejando el modelo de cobertura, con el modelito de cobertura en redes, pues lo que se determinó fueron los puntos amarillos, que dependiendo de la cantidad de residuos generados en cada uno de estos domicilios, bueno, pues ubicaba la parada de alguna manera, ¿no? Con base en eso. ¿Sí? Y entonces, pues esta es una manera en que se hizo para cada una de las localidades. ¿Sí? Macrorruteo, vamos a la otra parte que integra las rutas. Bueno, pues hablamos de que este otro proceso requiere de los resultados de los que vimos antes del microrruteo y la asignación de recursos, allá de tener definidos vehículos, ¿verdad? Cuántos vehículos tenemos y la capacidad de cada uno de ellos para diseñar las rutas de recolección o las macrorrutas, ¿sí? Para lo cual se utilizó un modelo de tipo ruteo de vehículos, el BRT, con ventanas de tiempo en donde se consideró
como parada, como parada a las microrutas de cada localidad, donde el tiempo de parada es el tiempo de recolección de la microruta, como depósito a la estación de transferencia. Las ventanas de tiempo las presenta la estación de transferencia y el horario de servicio en cada localidad. El modo de recorrido es de recolección, o sea, levantar y echar. Y el objetivo, pues, es minimizar el tiempo en cada una de las microrutas. Entonces, utilizando la red vial existente del municipio, fundamentalmente las carreteras que unen las distintas localidades, pues se estableció la red completa, ¿sí? Estas son las localidades fuera de la cabecera municipal, para poderlo determinar, ¿sí? Entonces, las microrutas obtenidas en las localidades urbanas y rurales fueron 15, 5 con el método de recolección por acera y el resto con parada fija, siendo el método de recolección por acera el más eficiente en kilogramos de residuos recolectados contra el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pagas y recoges y echas, pagas, recoges y echas, y no tienes que ir esperando a la gente, ¿no? Entonces son las 15 microrutas que se generaron para cada una de las localidades y desde luego para la cabecera municipal. En Bacalar se hicieron 5 rutas, ¿no?, que fueron por acera, y en las demás localidades fue con parada fija para cada una de ellas. Tenemos la generación que tienen, el tiempo de recolección estimado, la población, ¿verdad? Y la recolección por hora, los kilogramos de recolección por hora que se tendría, ¿sí? Las macrorutas, en total se obtuvieron 9 macrorutas, las cuales se recorren dependiendo del servicio, un día sí y un día no. Por lo cual, para uno de estos 2 días se utiliza un camión menos, el cual puede ser utilizado para brindar servicios especiales para el mantenimiento de los mismos, para el rol de los camiones, para que los camiones tengan mayor tiempo de vida, ¿verdad? La utilización en caso de descomposturas y alguna otra actividad adicional que pudieran tener, ¿no? Entonces las macrorutas fueron 9. ¿Por qué 9? Pues porque acuérdense que estamos hablando de 19 localidades y 5 de 19 localidades más 5 rutas en la cabecera municipal, y en consecuencia pues un solo vehículo no podía recorrer todo, ¿no? Y la capacidad de ellos pues tampoco da para recolectar más que cierta cantidad de localidades, ¿no?, de acuerdo a la generación que tenían. Y entonces con base en eso se generaron las nueve macrorutas, pues que le darán o le dan servicio, o esperemos que le den servicio a Bacalar, y no solamente a la cabecera municipal, ¿sí? Sí, como se puede observar en la tabla, bueno, perdón, vamos a las decisiones operativas, falta la última parte, ¿no?, que corresponde a la asignación de la flota y desde luego la gente que está a cargo del vehículo, ¿no? Sí, como se observa en la tabla, se necesitan casi 40 horas de trabajo para brindar el servicio de recolección. Por lo tanto, las opciones son varias y principalmente cambian por los turnos de trabajo y el número de camiones empleados para el mismo. Entonces, si vemos el tiempo total, pues aquí están 38.27 horas, ¿sí? Entonces, cobertura actual, bueno, los kilogramos que se generan, en las 9 rutas, las 9 macrorutas generadas, la hora de salida, la hora de regreso, ¿verdad? Y el tiempo total de recorrido de cada una de las rutas, ¿verdad? Entonces, si observamos como opción, o sea, ya clasificándola como opciones, pudiéramos ver que la 1, la 3 y la 6 pues quedan descartadas. La 1 y la 3 por la sobreutilización del equipo y la 6 por la baja utilización del equipo, ¿sí? Entonces, veamos, la opción 1 tiene programas generados, capacidad de recolección. Pues por ejemplo, la 2 tiene 40 toneladas, ¿no? Entonces es demasiado. La otra tiene 20 y esta tiene 67 toneladas, ¿sí? Entonces, estas dos están sobresaturadas y más bien la 1 es la que se encuentra baja, porque acuérdense que tenemos capacidad para 30 toneladas, ¿sí? La opción 5
a pesar de dar un porcentaje alto de utilización, significaría tener parados los camiones durante la mayor parte del día, por el tiempo que recorren, ¿sí? Y de las opciones 2 y 4, que son las más recomendables, dice que la 2 en caso de que se requiera el mayor ahorro posible en cuestión de la compra de camiones. Y la 4 se recomienda para dar solución a problemas cotidianos como descomposturas, amortiguar el crecimiento de la población, menor uso de los recursos y tareas especiales como la limpieza de ciertos lugares que de repente tienen que hacer, ¿no? Y entonces, pues si vemos la utilización, pues vemos que esta está en el 62%, esta en el 46%. ¿Sí? Esta estaba demasiado la alta, la 1 y la 3 son muy altas. Esta es la situación actual, perdón. Y la opción 5, pues también está un poco alta, y la 6 decíamos que estaba muy baja, ¿no? Para poderla manejar. Ok, entonces como resultados, ¿qué se tienen? Bueno, pues originalmente lo que se tenía, 2 camiones en cuanto a equipo, 2 camiones de recolectores y una camioneta. Se proponen 3 camiones, ¿verdad? Con esta capacidad, la misma camioneta, pero que está la estación de transferencia con separación y compactación, y el vehículo con 2 góndolas de 20 toneladas cada una. Para el servicio de recolección se tenían 4 rutas, aproximadamente recolectaban de 10 a 11 toneladas diarias, había 2 turnos, ¿sí? En algunos días. Aquí se proponen 9 rutas que contempla 11 localidades, 15 microrutas, adicionalmente a la cabecera. Se recolectan 26 toneladas diarias y se tienen 2 turnos. En cuanto a la cobertura, pues se tenía supuestamente el 100% en la cabecera municipal y 25% de la población total municipal. O sea, en la cabecera solamente está el 25% de la población municipal. Y la población beneficiada pues eran 11,000 habitantes. Las localidades beneficiadas pues era solo una, Bacalar, ¿no? La cabecera. Con el proyecto se proponen más del 90% en cada localidad de la recolección, más del 50% de la población total, ¿verdad? Incluyendo todos los municipios, o sea, aproximadamente 26,000 contra 11,000. Las localidades beneficiadas ahora van a ser 11 en lugar de 1, y las localidades que se mencionan pues son las que vimos en una tabla anterior, que son las que mayor población tienen y las más cercanas a la, ¿sí? Dice, costos del proyecto. Si algo que repercute en la ejecución de proyectos municipales son los factores sociales y económicos. En la tabla de abajo se muestra un resumen de la inversión requerida para llevar a cabo el proyecto, siendo factible esto ya que el presupuesto municipal supera grandemente el costo. Hablamos de que el proyecto, y eso fue del año pasado, es de 20 millones de pesos. Y el municipio creo que tiene cerca de 250 millones de pesos, algo así, ¿no? Un poco más. Entonces, tienen dinero para hacerlo. No es una limitante que no tengan recursos, ¿no? Y con eso pues se beneficiará pues, a 23,339 personas, o población, ¿no? De las localidades a 11 localidades en lugar de solo una. La cobertura pues, va a ser de más del 90%. En la municipal, en total, pues, va a ser el 50% por las que no se van a atender, ¿verdad? Y la estación de transferencia pues, nos daba alrededor de 8 millones, las góndolas en 2,5 millones, los vehículos andan en 2 millones, el macroruteo y el microruteo, el diseño pues ya está hecho, ahí ya se les pone un costo. La clausura de los tiraderos clandestinos, eso es algo de lo más caro, porque hay que hacerlo de manera bien y científica, ¿verdad? Para que eso no siga generando problemas, ¿sí? Y con eso, bueno, pues se daríamos por terminada esta presentación, ¿no? esta problemática, ¿sí? Muy bien. Ay, muchas gracias, doctor. Pues está como de mucho challenge, de muchos retos, ¿no? Bueno, la sí. plática por lo siguiente. Yo creo que seguramente hay muchos estudiantes involucrados en este tema de interés para ustedes y para todo el departamento, así como el público en general.
Entonces, bueno, a mí me fascinó su trabajo. Estaba yo un poco atenta a ver si toda la demanda era también diaria. Me parece que sí, Sí. ¿verdad? Todo el análisis Sí, es sí, diario. diario. Y entonces, bueno, ya al final casi se me contestó. Y bueno, pues solamente me gustaría ver de sus diapositivas una donde tendría yo un comentario, en donde están los círculos en amarillo y que creo que quedan como 3 fuera de cobertura. Creo que eran los anteriores. Ajá. ¿En dónde? Creo que ya los pasó. Ah, En la Sí, ruta. en la ruta. Están los círculos Sí. amarillos. Hasta más o menos le calculé y hay unos como 3, 4 fuera de los ¿Cuáles? círculos. ¿Estos? Ujú. Claro. No, sí. Ajá, No te nada preocupes. más que, bueno, seguramente la generación de este resultado es por el algoritmo y porque se optimiza con ciertos criterios, pero si se le pone, se le castiga más la penalización porque se dejen atendidos como que más altos, quizá los círculos los mueven. Yo nada más haciendo el ejercicio, por ejemplo, estos dos tienen traslapes, los dos centrales ahí, ¿sí? Y quizás moviéndolos ya con el enfoque de combinatoria manualmente, se van a incrementar ciertamente los costos, pero atienden a esa gente que quedó fuera, ¿no? Esa localidad. Claro, claro. Vamos, aquí lo que pasaría es, por ejemplo, queda afuera, esta casa, Ajá. pues tendría que caminar más de 100 metros. ¿No? Sí, sí, Lo no único. es grave, ¿no? Y si ustedes ven en los resultados, hablamos de que no se cubre el 100%. Pero de en la el demanda, centro, se cubre el 90%. claro, hacia el centro están traslapados los círculos. Claro, claro, porque Con la lo que gente le da más elasticidad, porque si los pudiéramos hacer eso. expanden, pero seguramente castiguen en términos de costo. Y, O algún otro criterio. y a lo mejor no usar esta forma de caminar, sino caminar en forma ortogonal. Exacto. Y entonces, en lugar de quedarnos círculos, nos van a quedar cuadrados y tal vez sea más. Sí, que las vecindades en el software no fueran redondas, sino cuadradas. Exactamente. Muy bien. Pues a mí me parece genial y cómo lo recibieron la gente. Pues bien, yo espero que. Está en decisión, ¿no? Yo espero que les funcione, ¿no? Ah, ya está implementando. Sí, ya se está implementando y yo espero que les funcione, ¿no? Sí, porque imagínense la basura ahí sola, sí, muy peligroso, muy contaminante. No, y sobre todo que Bacalar está ahorita como un destino turístico muy fuerte, que ¿no? defender mucho. Muy fuerte. Se ha incrementado muchísimo. Y, por ejemplo, ¿cuál fue la reacción de la gente que recibió estos resultados, que los visualizó? O sea, ¿qué caras tenían? Pues un poco, vamos, lo que vi fue como decir, ¿y eso cómo lo hacemos? ¿O eso cómo se hace? ¿O cómo lo hicieron para darnos todo esto, no? Sí, pero ya cuando lo traduce en se compra esto, se junta acá, lo vieron. Claro, lo vieron muy factibles, claro. Es decir, bueno, ya tenemos la ruta 1, qué localidades va a recorrer, ya tenemos la ruta 2, qué localidades va a recorrer, cuánto tiempo se va a tardar, cuánto va a recolectar, y de ahí se tiene que ir a la de transferencia, y de la transferencia lo deja y se va otra vez a su ruta, si no la recorrió completa, ¿no? Pues sí les ha de haber causado mucha sorpresa el hecho de que ellos no tenían un nodo de transferencia y entonces, ¿cómo eso les resuelve muchas cosas? Claro, les resuelve mucho. Eso sí les sorprendió. Sí, les sorprendió, ¿no? Pero les sorprendió que vamos, las rutas no es así como que, pues, a ver, ¿por dónde creen que vaya, no? ¿Por dónde piensan que vaya? Sino que se puede hacer algo muy sólido. Muy cercano a lo que ellos hacían, pero con un par de cositas extras, ¿no? Pero además con fundamento, ¿no? Exacto. Con fundamento científico, como decimos. O sea, no es algo que, pues sí se deja el conocimiento de la persona, que muchas veces tiene razón porque tiene la vivencia, pero que, bueno, también hay otra forma de hacerlo, ¿no? Claro. Y que les puede ayudar. Entonces, sí, se quedan muy rechazo casi no. No, sobre todo al final cuando vieron los costos, ¿no? Sí, claro. Cuando vieron los costos casi se reían, ¿no? El presidente principal. Por tan poquito estamos batallando, ¿no? Exacto.
Es otro que ya tienen hecho el ruteo. El trabajo tiene las rutas, entonces ya tiene todo. Tiene la ubicación de dónde esté el centro. O sea, tiene todo, pues. Claro. Ya nada Sí, más sí. es que le metan dinero y ya, exclusivamente. Bueno, pues en eso está. En eso está. En Rosa Laura, ¿algún comentario? Pues lo felicito, es un trabajo muy integral, precisamente, o sea, con la visión sistémica. Y yo nada más quería preguntarle, ¿cuánto tiempo les llevó a hacer este proyecto? ¿Cuántas personas estuvieron involucradas? Y si es un proyecto de los que promueve CONACYT así con las poblaciones. No, no es de CONACYT. Nosotros estamos ligados con Banobras para ir a los municipios, hacerles propuestas de proyectos, hacerles un diagnóstico en 9 sectores, en 7 sectores que son los que ellos controlan, y hacerles propuestas, y una de esas es recolección de residuos. Pero es nada más hacerles propuesta, no hacerles el proyecto. En este, por las características de Bacalar, pues se prestó, la gente se prestó para poder dar información. Como es un municipio nuevo, o sea, no están tan maleados, ¿no? No están tan maleados la gente. Y saben que dependen del turismo y saben que si no lo cuidan, se les va a echar abajo su vida, ¿no? Y entonces tienen interés en llevarlo. Y bueno, ¿para qué se necesitó gente? Pues para ir al campo. Porque estuvimos en Bacalar un par de semanas recolectando información y recorriendo y siguiendo los camioncitos por su ruta y echarse 4 o 5 horas. Digamos, un equipo como de 10. Sí, fuimos como 10 gentes para recolectar información. Ya el trabajo después de armar todo, pues con 4 fue suficiente, ¿no? Con 4 ya fue suficiente. Bueno, pues vamos. Así es. Está muy bien, muchas gracias. No, al contrario, Vamos no, a ver gracias. esta clase. Gracias a ustedes Ya la hacemos aquí. por ponerme.